Buenas tardes, mi nombre es Ana Castro, pertenezco a la sección 4 y les voy a hablar sobre el articulador y todo lo relacionado con él. Primeramente, es un instrumento mecánico rígido representativo de las articulaciones temporomandibulares y componentes de los maxilares, al cual pueden incorporarse y fijarse modelos del maxilar y la mandíbula para simular el movimiento de la misma. Se usa en el diagnóstico, planificación de tratamiento y la acción terapéutica junto con modelos diagnósticos montados, lo que nos va a permitir la confección de restauraciones fisiológicamente adecuadas si ese es el caso. En las acciones de diagnóstico, los modelos articulados nos van a permitir analizar los contactos oclusales tanto estáticos como dinámicos de un paciente, además de estudiar los movimientos mandibulares tales como protusiva, retrusiva y movimientos de lateralidad. En la planificación del tratamiento se pueden realizar ordenaciones dentarias tentativas, encerados funcionales y estéticos, cirugías de modelo, entre otros. Además, estos tratamientos odontológicos permiten, por ejemplo, realizar diseños de las bases metálicas y las ordenaciones dentarias para prótesis removible, desarrollar las técnicas para incrustaciones, prótesis fijas y sobre todo para la educación del paciente. Para que los movimientos de los modelos de yeso montados en el articulador se reproduzcan con exactitud a los movimientos del paciente, es necesario que los modelos estén articulados en relación a 4 cosas: el cráneo, la articulación temporomandibular, la inclinación sagitocondilar y el ángulo de Bennett. Esta inclinación sagitocondilar es la inclinación de la vertiente posterior de la eminencia articular, que es la que pertenece al ATM, por donde el cóndilo desciende en el plano sagital. Este se expresa en grados y sus valores tienen relación con el plano de referencia craneal que se utilice. Este plano de referencia craneal es el que el arco facial va a registrar y transportar al articulador. La inclinación sagitocondilar tiene una directa relación con la profundidad de las fosas y la altura de las cúspides que se encuentran en boca. Se puede reproducir cuando el cóndilo deja de rotar y empieza a trasladarse. En cuanto al ángulo de Bennett, es el ángulo que se forma entre el cóndilo medio otrusivo, orbitante o del lado de balance con el plano sagital. Y esta medio otrusión es el movimiento del cóndilo de descanso hacia abajo y adentro, es decir, hacia la línea media. Existen varios tipos de articuladores y se clasifican en 2, según la ubicación de los cóndilos y según la reproducción de sus movimientos. En cuanto a la ubicación de los cóndilos, vamos a tener a 2, que son los de tipo no arcón y los de arcón. Los de tipo no arcón son aquellos en donde los elementos condilares están en el cuerpo superior y las fosas articulares se encuentran en el cuerpo inferior, donde esto no simula para nada la anatomía natural de la articulación temporomandibular. En cambio, los de tipo arcón, los elementos condilares sí se encuentran en el cuerpo inferior y las fosas articulares se encuentran en el cuerpo superior, por lo cual asemeja a la articulación temporomandibular, porque es tal cual sucede en la articulación, en donde la fosa mandibular y la eminencia articular se encuentran por arriba del cóndilo. Vamos a tener la otra clasificación, que es la reproducción de sus movimientos, en donde están 3 tipos. Los aparatos arbitrarios o no adaptables, también llamados oclusores o verticuladores, o articuladores de bisagra, en donde ellos solo nos van a permitir movimientos de apertura y cierre, por lo cual son muy inexactos porque no permiten otro tipo de movimientos, lo cual hoy en día ya se han dejado de utilizar por la misma razón. Vamos a tener los articuladores semiajustables, en donde ellos realizan una reproducción casi exacta de los movimientos mandibulares, como la protusiva, retrusiva y lateralidad. Ellos además nos van a permitir incluir algunos de los factores y determinantes de la oclusión, tales como la orientación correcta del modelo superior y por consiguiente la del modelo inferior, además de que es muy utilizado en los odontólogos, y también nos van a permitir medir la inclinación condilar, la distancia condilar y el ángulo de Bennett, pero no va a producir el movimiento del ángulo de Bennett. Y por último tenemos a los articuladores totalmente ajustables, en donde ellos son más sofisticados y por ende son altamente costosos, son los más precisos y exactos. Estos articuladores ofrecen la posibilidad de modificar varios parámetros como la inclinación condilar horizontal, la guía incisiva, la distancia intercondilia y el ángulo de Bennett, además de reproducir su movimiento.
Hablando un poco sobre las partes de un articulador semiajustable, tenemos que él cuenta con 3 fragmentos indispensables que son el arco facial, la rama superior y la rama inferior. Este arco facial es un aparato parecido a un compás, pero más grande, en donde se utiliza para registrar la relación del maxilar superior con el eje intercondylar y también para orientar el modelo superior con la misma relación del eje intercondylar al miembro superior del articulador. Este también utiliza el miato aditivo externo como estabilizador. Entonces tenemos que este arco facial va a estar compuesto por dos ramas laterales ajustables, una barra transversal, que es esta de color plateado, en donde ella une a ambas ramas, los tornillos para las ramas y barra, que es la que nos va a permitir abrir y cerrar estas ramas. Vamos a tener un tornillo para el registro de la distancia intercondylar, en donde la parte de atrás tiene unas letras que indican la talla de la S al L, o puede ser números como este, del 1 al 3. Tenemos una horquilla o un tenedor de mordida, las barras y los tornillos para su ajuste. Tenemos también la guía Nation junto con su tornillo. En los extremos vamos a tener unas piezas plásticas para el conducto auditivo externo, o también son llamadas olivas, en donde es necesario protegerlo para el uso entre paciente y paciente. Y por último vamos a tener unos orificios dentro de estas olivas para el ajuste de la distancia intercondylar. En cuanto a la rama superior, esta va a estar compuesta por unas guías laterales, que son estas que vemos aquí, en donde aquí indican los grados, junto con sus tornillos de ajuste. Vamos a tener las guías condilares, que por aquí se marcan, y sus tornillos de ajuste. Vamos a tener lo que es la copa o platina del montaje superior junto con su tornillo de ajuste. Vamos a tener el vástago incisal junto con su tornillo de ajuste también. La rama inferior va a constar de los cóndilos, la copa o platina del montaje inferior junto con su tornillo de ajuste, la mesita incisal donde va a descansar el vástago junto con su tornillo de ajuste también, y los dispositivos de acople de las olivas del arco facial. Un punto relevante es la anatomía de las guías condilares y laterales del articulador, en donde la guía condilar es aquella que representa la inclinación de la eminencia articular, en donde guía el desplazamiento postero-anterior del elemento condilar, siguiendo una trayectoria similar a las trayectorias condilares del paciente, que siguen un recorrido hacia adelante y abajo. En cambio, las guías laterales son aquellas que representan la inclinación de la pared interna de la fosa mandibular, en donde guía el recorrido hacia adentro del cóndilo durante los movimientos de lateralidad. Una parte importante también son los puntos anatómicos de referencia del arco facial, que son el conducto auditivo externo, el rebordo infraorbitario, la glabela o nasion, la espina nasal anterior o ala de la nariz, y también podemos incluir a los planos de referencia, en donde el más utilizado es el plano de Frankfurt. Ahora vamos a hablar sobre el montaje superior. Para esto es necesario comenzar con el registro con el arco facial, pero es importante destacar que las ceras que van a ser utilizadas o van a participar en estos montajes en el articulador va a ser las láminas de cera rosada, que es esta que tenemos aquí. Entonces primero vamos a comenzar este registro con una de estas láminas, en donde la vamos a colocar doble en el tenedor de mordida, de manera de que cubra todo el tenedor, y esto lo vamos a obtener calentándolo para poder que se pueda moldear. De esta manera, tratar en lo posible de que cubra todos sus lados. Luego vamos a posicionar al paciente, y el vástago, ¿verdad?, el tenedor de mordida, tiene que coincidir con la línea media del paciente. Le vamos a pedir al paciente que muerda de manera suave y que sostenga el tenedor con sus dedos pulgares de esta manera. Y vamos a verificar que el vástago coincida con esta línea media. Luego vamos a colocar las olivas del arco facial en el conducto auditivo externo, y vamos a introducir este vástago en los tornillos para poder ajustarlos. Es importante que hagamos este procedimiento de manera rápida y con mucho cuidado, porque es muy incómodo para el paciente. Luego vamos a posicionar la guía Nation, ¿verdad? Y cuando estemos satisfechos con esta posición, vamos a ajustar el tornillo, que es el que está aquí arriba, para poder trabajar de una manera correcta con él. Es importante destacar que el arco facial
debe estar de acuerdo al plano de Frankfurt, que este va desde el conducto auditivo externo hasta la región infraorbitaria, en donde la rama lateral del arco facial debe coincidir con este plano. Cuando se ajusten todos los tornillos, vamos a desajustar el de la distancia intercondilar para poder retirar el arco facial de la cara del paciente. Luego vamos a colocar la rama superior en el articulador y antes de colocar el modelo es importante colocar las guías condilares en 30 grados y las guías laterales en 0 grados. Por último, vamos a posicionar nuestro arco facial en los aditamentos y vamos a quitar el vástago para que se deje caer la rama superior. Luego vamos a colocar el modelo y este se debe ajustar a las marcas del tenedor de mordida, como vemos aquí estas marcas, y luego se va a fijar el modelo a la copa del articulador con yeso. Vamos a continuar con el registro de relación céntrica, pero para esto es importante que el paciente esté previamente desprogramado y esto lo vamos a realizar con la confección de un desprogramador o un jig, donde este es un dispositivo de acrílico que su finalidad va a ser bloquear los impulsos propioceptivos que se encuentran en el ligamento periodontal y que son los que dirigen los movimientos habituales de la mandíbula. Entonces, para realizar la confección lo vamos a hacer en el modelo superior y vamos a iniciar marcando con un lápiz la extensión de este desprogramador, en donde por vestibular debe ser por arriba de los cuellos dentarios y por palatino debe sobrepasar la papila incisiva y debe abarcar los incisivos centrales superiores y mitad de los laterales. Luego vamos a aislar con vaselina la superficie del modelo y vamos a preparar el acrílico hasta que alcance la etapa plástica. Después vamos a realizar un rectángulo y vamos a montarlo sobre el modelo, donde por palatino debe ser cóncavo y por vestibular debe ser convexo. Vamos a retirar y lo vamos a colocar varias veces para poder asegurarnos de su fácil remoción antes de que polimerice. Una vez ha logrado endurecerse, vamos a recortar los excesos y vamos a lijar la superficie externa. Luego lo vamos a colocar en los dientes del paciente y se le va a indicar que muerda para poder verificar el grado de separación entre las caras oclusales de los dientes posteriores. Una vez el jig estando en posición, vamos a guiar la mandíbula hasta que contacten los bordes incisales inferiores con el plano inclinado de la cara palatina del desprogramador. Vamos a repetir esta operación interponiendo el papel articular y una vez este jig se retire de la boca, vamos a eliminar los contactos que aparezcan marcados en la cara palatina gracias al papel articular. Después, por último, vamos a realizar movimientos de vaivén donde vamos a llevar al paciente en relación céntrica, recordando que este se da cuando los cóndilos se encuentran en la parte más superior, anterior y medial de la fosa mandibular. Entonces, para realizar el registro vamos a crear una lámina de relación céntrica en donde vamos a utilizar una lámina de cera rosada, la vamos a doblar más o menos de esta manera, la vamos a reforzar en el medio y la vamos a colocar en el modelo inferior, en donde lo vamos a contornear siempre buscando que haya contacto con todas las cúspides. Después vamos a recortar los excesos y también la zona incisiva para poder darle lugar al desprogramador. Es importante recordar que este se debe mantener en boca del paciente y que él debe haberlo utilizado por varios días. Entonces vamos a llevar la cera a la boca del paciente y se va a realizar una suave manipulación de la mandíbula. Al alcanzar ya la relación céntrica, se le va a solicitar que cierre suavemente hasta lograr la marca puntiforme de las cúspides decéntricas sobre la cera. Es recomendable que el registro de cera se pueda colocar en agua fría para evitar tensiones que lo puedan deformar. Luego de esto se comprueba en boca si el registro es correcto o no por medio de la manipulación mandibular, repitiendo otra vez la posición céntrica registrada. Es importante saber que este registro se extiende desde distal de los caninos a distal de los últimos molares que se encuentran en boca, excluyendo así los incisivos, porque lo que nos interesa es registrar las cúspides de relación céntrica al maxilar inferior y no los bordes incisales. Es importante también que se deba comprobar el mínimo espesor de la cera,
porque si hay perforaciones nos vamos a dar cuenta a través de que va a haber un contacto dentario, es decir, o sea, se va a perforar la cera como tal, y si esto sucede se pierde seguridad de estar registrando fielmente la relación céntrica. Luego vamos a realizar lo que es el montaje del modelo inferior, y para esto vamos a necesitar el registro de relación céntrica. Entonces, en la rama superior vamos a mover el vástago incisal, donde este posee varias líneas, como vemos aquí, varias líneas o rayitas en donde representan los grados de apertura o cierre entre la rama y el articulador. Entonces, solo una de las líneas es continua, que es esta que vemos aquí. Solo una de ellas es continua y vamos a ubicar la rama sobre 2 o 3 líneas por encima de esta línea. Y vamos a ajustar el tornillo del vástago incisal. También es importante que las guías condilares estén en 60 grados y las guías laterales en 0 grados. Una vez hecha la compensación en el vástago incisal, vamos a invertir el articulador y asentamos el registro de relación céntrica sobre los dientes del modelo superior. El modelo inferior lo vamos a colocar sobre la placa de registro y vamos a verificar la estabilidad de él mismo, asegurando que todos los dientes asienten en el registro. También se puede colocar una goma elástica como esta para unir ambos modelos, para que no haya una modificación en la posición del modelo al momento de colocar el yeso. Bueno, seguidamente se prepara una cantidad de yeso que se coloque sobre el modelo y en la copa de montaje, así como hicimos con el montaje del modelo superior, y se hace descansar la rama inferior hasta que el vástago incisal toque la mesita incisal. Después vamos a preparar un yeso de consistencia más fluida para usarlo para hacer el acabado estético, en donde esto se debe realizar en ambos modelos, o sea, tanto el superior como el inferior. Ya para finalizar, vamos a terminar con los registros excéntricos, en donde ellos nos van a permitir determinar las guías condilares y las guías laterales. Para ello vamos a confeccionar unas placas de registro de lateralidad con láminas de cera que se elaboran en el modelo superior. Entonces vamos a recortar la figura del modelo superior en 3 láminas, en donde en la primera se va a liberar el canino derecho con una escotadura en forma de triángulo, y en la segunda vamos a realizar el mismo procedimiento pero con el canino contralateral. Y ya en la tercera lámina vamos a cortar en 2 partes iguales, donde se van a superponer las mitades de la tercera lámina sobre las mitades de las otras 2 láminas. Le vamos a pedir al paciente que realice lateralidad tanto izquierda como derecha. Se van a marcar las indentaciones que realizó el paciente y se transfieren al articulador. Vamos a ajustar las guías condilares y laterales dependiendo del movimiento que se haya marcado. Cuando el paciente realice un movimiento de lateralidad, vamos a observar que el cóndilo se mueve y se deben ajustar las guías. En cuanto a la guía condilar, debes tocar completamente la superficie del cóndilo y se debe ajustar. Y la guía lateral se mueve hasta que toque el cóndilo y se ajusta el tornillo. Se realiza de los 2 lados y se toma la medida. Por último, esta inclinación nos muestra la inclinación sagittocondilar aproximadamente de 30 grados.